Buenas noches. Voy a exponer el tema principios del derecho del trabajo. Para entender el tema sobre los principios del derecho del trabajo, tenemos que primero partir de los principios generales del derecho. Pues los principios generales del derecho van a ser la base fundamental para entender los principios generales del derecho del trabajo. Entonces, iniciemos. ¿Qué significa principio? Significa base, origen, razón fundamental sobre la cual se pueda crear las normas jurídicas, ¿no? Es el origen de algo. El diccionario español jurídico de la Real Académica Española define al principio general del derecho como axioma que plasma una determinada valoración de justicia constituida por doctrina, aforismos que gozan de general y constante aceptación. Entonces, partiendo de estos puntos, vamos a entender que los principios generales del derecho, pues, están eh, entendidos como la base, el origen, y por otro lado, como postulados supremos, como axiomas que se constituyen, ¿no? Pues, in, incuestionables y sobre todo constantes, ¿no? Y gozan de una aceptación general. Entonces, los principios generales del derecho, pues son pautas, ¿no? Que van a emanar de de las manifestaciones sociales. En algunos casos, la mayoría de los casos para que se vayan creando estos principios son pues estas manifestaciones son espontáneas, ¿no? Como el caso de la masacre de Chicago de 1886. Ahora vamos a ver la definición de principio del derecho de trabajo. Los principios generales del derecho al trabajo son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman la base en las que se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. Para el derecho del trabajo los principios son fundamentales. De repente más para esta área que para las otras, porque tiene una finalidad en materia laboral que vamos a ver más adelante. A ver, veamos fundamentos jurídicos. Pues los fundamentos jurídicos se constituyen en que los principios del derecho del trabajo son reglas inmutables, incuestionables, son líneas directrices, postulados supremos, ¿no? Que van a formar o van a direccionar, ¿no? La base, toda la estructura normativa en el ámbito laboral. Su finalidad es la de proteger al trabajador, porque el trabajador se constituye en el sujeto débil de la relación de trabajo. Y orientan al legislador, es decir, al que va a crear las normas, como también al administrador de justicia, en este caso los jueces, ¿no? A que la aplicación de estas normas estén direccionadas a la finalidad, a la protección del trabajador. Entonces podemos definir a los principios del derecho de trabajo como axiomas que se constituyen en la base, origen, razón fundamental sobre la cual se crea y rige las instituciones, los fundamentos, normas del derecho del trabajo y tienen el objeto de alcanzar la justicia social, como patrones superiores que surgen de las luchas sociales y buscan orientar al legislador en la creación de las normas y el juez en la administración de justicia, con el fin último de proteger al trabajador. Los principios, vamos a ver la importancia de los principios del derecho del trabajo. Los principios del derecho del trabajo tienen pues mucha importancia para la materia, ¿no? Porque primero es el fundamento de la materia,
del nacimiento y creación de la materia del derecho del trabajo. Eh, Segundo, se constituyen axiomas en postulados fundamentales que inspiran, primero, el contenido de las normas que van a crearse, ¿no? Hacia dónde deben estar dirigidas. Segundo, la administración de justicia a través de la aplicación de las normas con una finalidad clara, la de protección del trabajador, ¿no? Entonces, estas axiomas van a determinar cómo se debe interpretar las normas, ¿no? En este caso, la interpretación siempre debe ser la que más favorezca al trabajador. El fundamento esencial de la razón de la existencia de la materia del derecho al trabajo son estos principios, ¿no? Que están dirigidos esencialmente a la protección del trabajador, ¿no? Entonces, esto hace que el derecho del trabajo nazca como una materia, una rama que forma parte del derecho. Por otro lado, pues son axiomas que van a inspirar, uno, en la creación de las normas a todos los legisladores, ya sean diputados, senadores, o también parte del Poder Ejecutivo, que se encargan de normas de un nivel inferior, como los decretos supremos, ¿no? Y, y también de los administradores de justicia, como los jueces, los vocales, los magistrados, que al momento de resolver un caso particular, pues deben basarse en estos principios generales del derecho del trabajo. Dentro de estos axiomas, pues podemos ver, por ejemplo, en el Código Procesal del Trabajo, en el artículo 3, qué principios están establecidos para que el juez en materia procedimental pues aplique estos pasos, ¿no? Para la resolución de los conflictos. Tenemos gratuidad, inmediación, publicidad, impulso de oficio, preclusión, lealtad procesal, proteccionismo, inversión de la prueba, concentración y libre apreciación de la prueba. Vamos a ver algunas de las funciones más importantes. La primera función, informadora, porque va a inspirar al legislador al momento de crear, al momento de que éste plantee un proyecto de ley, a que ese proyecto de ley esté direccionado hacia la protección del trabajador, ¿no? Entonces va a informar del contenido mismo, de la esencia misma de los principios del derecho del trabajo. Normativa, cuando existan vacíos, es decir, si no existe una norma que regule algún aspecto de la relación entre el trabajador y el obrero, o perdón, el trabajador y el empleador, pues se va a constituir en un recurso normativo, que los jueces al momento de administrar, pues van a recurrir a los principios del derecho al trabajo, ¿no? En nuestro caso, la Constitución Política del Estado reconoce 6 de los principios laborales. En la doctrina, pues hay mucho más, ¿no? Estos principios que están en la Constitución Política del Estado son el principio de protección a los trabajadores, el principio de primacía de la relación laboral, el principio de continuidad y estabilidad laboral, el principio de no discriminación y el principio de inversión de la prueba a favor del trabajador. Tienen también esta otra función de interpretadora. Esto supone que al momento de interpretar una norma jurídica, ¿no? En cualquiera sea su jerarquía, pues debe estar direccionada a, a que favorezca más al trabajador o a la protección del trabajador. Esta interpretación debe estar direccionada, entonces, a favorecer al trabajador, ¿no? En todos los ámbitos. ¿Qué principios eh, pues tenemos como para desarrollar? Principio protector, principio de la irrenunciabilidad de los derechos, principio de la estabilidad de la relación laboral, principio de la primacía de la realidad, principio de la intangibilidad de la remuneración, principio de la no discriminación, principio de la buena fe.
Con eso termino mi exposición. Les agradezco su atención.